traeros una enseñanza que me gustó mucho, la verdad, y es algo, la verdad, que bastante importante de recordar. Y bueno, el título de la enseñanza es No más que piedras. A lo mejor por ese título más o menos ya os hacéis una idea, el tema de las piedras, o la Biblia, si alguno ha leído, piedras, algo empezará a sonar. Empezando con que las piedras, cuando nosotros salimos, el mundo está lleno de piedras, ¿verdad? No podemos imaginar un mundo sin piedras. Las piedras han estado desde el principio de la creación. Algunas han estado en un estado más rocoso, mientras que otras fueron bañadas por el impacto del agua, se han vuelto más lisas, incluso más transparentes. También el uso de las piedras ha tenido un uso muy milenario. ¿Qué quiero decir con un uso milenario? Pues con las piedras se han hecho construcciones. Construcciones como las pirámides egipcias, que hasta el día de hoy sigue siendo una incógnita cómo han llevado semejantes piedras, las semejantes pirámides, ¿verdad? Verdaderos monumentos asombrosos que tenemos hoy en día que han sido construidas con piedras de la más alta ingeniería y algunas tienen hasta más de 3000 años de existencia. Como por ejemplo las ruinas del Machu Picchu en el Perú, o de las pirámides mayas también en México. Todo eso está compuesto de piedras. Aparte de ver cómo se constituye estos monumentos con piedras, vamos a ver cómo las piedras también tuvieron un funcionamiento dentro de la Biblia. Hemos visto que las piedras también fueron usadas para los primeros altares, donde los hombres presentaban sacrificios al Dios vivo, ¿verdad? Para los que han leído el Antiguo Testamento, sabrán. Luego también hemos visto sobre una piedra lisa que fueron escritos ¿los cuántos mandamientos? Los 10 mandamientos, muy bien. Intentaré que sea un poco más dinámico para que no se me duerma la gente, ¿vale? Así como los jóvenes los tengo que tener. Otro es cuando el pueblo de Israel, después que cruzó el río Jordán, se le pidió que tomara 12 piedras, ¿verdad? ¿Para qué fueron tomadas esas 12 piedras? A ver si alguien sabe. Exacto, ahí está, hermana Sara. Una por cada tribu como testimonio para las futuras generaciones. Otro ejemplo en la Biblia es David. Tomó piedras lisas del arroyo y con una dio muerte al gigante, al Goliat. Luego también Salomón se aseguró de conseguir las piedras de excelente tallado, las más preciosas, para la construcción del templo. ¿Y qué decir también de las piedras preciosas? Vemos una gran magnitud de piedras que hay en la tierra que han existido desde el principio de la Biblia hasta el final, hasta hoy en día, y seguiremos viendo piedras. ¿Y qué nos dice el Señor a nosotros? ¿Que qué somos? No más que piedras. Y nos dice también que fuimos piedras arrancadas de la cantera. Vamos a abrir en Isaías 51:1. Quien lo tenga, que diga amén y lo lea, por favor. Con buena voz. Isaías 51:1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la tierra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Aquí lo dice exactamente. Los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿Alguien sabe lo que es una cantera? Un lugar de donde se extrae la piedra y otros materiales también usados para la construcción. Eso es una cantera. Pues nos dice el Señor que de ahí nos arrancó y fuimos cortados. Entonces, con esto tenemos que recalcar y recordar que debemos saber de dónde el Señor nos sacó, de esa cantera. Fuimos extraídos. En Efesios 2 nos dice que éramos por naturaleza
hijos de ira los mismos que los demás. Nosotros fuimos arrancados, porque nosotros desde el principio, bueno, de Adán y Eva, por nuestra naturaleza, ya éramos hijos de ira. Entonces nos dice el Señor de que de esa cantera, desde esa naturaleza, el Señor nos extrajo, nos arrancó. El Señor nos convirtió también en piedras vivas. Vamos a ver en 1 Pedro 2:5. Quien lo tenga también que lo lea, así se van moviendo. Con voz. Vosotros también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual, aceptable a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Nosotros pudimos estar en cualquier condición, como cualquier piedra tosca. No sé si vosotros, por lo menos yo, desde mi experiencia, cuando voy por la calle, veo una piedra, lo primero que hago automáticamente es irle pegando patadas a la piedra y ya ver hasta dónde alcanzo. Y ya si se me va lejos, pues ya paso y hasta la siguiente piedra. Eso por lo menos hago yo, no sé si alguien más lo hace. Pero por lo menos yo hago. Si veo una piedra, intento darle una patada. Pues nosotros podemos ser cualquier de esas piedras pisoteadas, pateadas, toscas, pero cuando el arquitecto divino las pule y las pone en su casa, esa piedra ya ha servido para la edificación del proyecto más completo que el Señor o ese arquitecto está haciendo. ¿Y cuál es ese proyecto más completo? Nosotros. ¿Y nosotros qué somos? Piedra Su iglesia, nosotros somos su iglesia. Por eso el Señor nos llama piedras vivas. Y si nosotros somos la piedra viva, ¿Cristo qué es? La piedra angular. Y bueno, hemos visto un poco lo que es las piedras vivas. Ahora vamos a ver un poco más de las características de la piedra angular. Así que es bueno decir que esta piedra angular no está alineada a las paredes, sino que las paredes están alineadas a la piedra angular. Es muy importante saber esa diferencia. La piedra angular es la consistencia de un edificio y depende de esa piedra angular. Las estructuras de los edificios antiguos, más anteriormente, se construían con la base de esta piedra angular. Sin ella el edificio pues, básicamente se quedaba vulnerable y muy propenso a que se derrumbara. Entonces esa piedra angular era el centro de esa construcción. Así que cuando Pedro usó esta metáfora, estaba dando por sentado la importancia que tiene Jesús para nuestras vidas, para la iglesia, para cualquier ámbito de la vida, para todo, lo importante que era Jesús y lo importante que es en nuestra vida como la piedra angular. Sin Él no se puede levantar ninguna edificación. Ya os digo que nada se va a poder mantener sin esa piedra angular. Pablo dijo que no hay otro fundamento sobre el cual podamos levantar el edificio de nuestra fe. Abramos en Efesios 2:20. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Aquí dice clarísimo, no hace falta ni explicarlo. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo de Jesucristo mismo. Más adelante, el mismo Pablo, en 1 Corintios 3:11, nos dice otra verdad, que es, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es Jesucristo. Aquí ya nos dice cuál es nuestro fundamento y que ese fundamento no se puede reemplazar ni cambiar por otro fundamento. Ese fundamento está puesto desde antes de la fundación del mundo, durante la fundación, después y para siempre. Esa piedra angular siempre va a estar compuesta por Cristo. Así que
confirmando aún más que Jesús es la piedra angular, Jesús también es la piedra más preciosa, por ser una piedra viva y por ser el fundamento de nuestra fe. Pedro, quien estaba muy familiarizado con el concepto de la piedra, no sé si vosotros sabéis que está Pedro, Pietro, juego de palabras. La traducción, pues el Señor mismo le dijo que su nombre, Pedro, significaba pequeña piedra. Así que habló de Jesús como la principal piedra, porque Pedro era la pequeña piedra, pues Pedro habló como Jesús, la principal piedra. Abramos en 1 Pedro 2:4. 1 Pedro 2:4. La piedra viva. Sí, hermanito. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Qué bonito. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Hemos dicho que antes las piedras, que si son pateadas, pisoteadas, pero Dios escogió esas piedras y decidió que iba a tener un funcionamiento. Y nos dice, más para Dios escogida y preciosa. Así que Pedro llama a Jesús de esta manera porque él supo que Jesús se levantó entre los muertos. Él lo vio, Pedro lo vio, pues se le apareció antes de aparecerse al resto de los discípulos. Así que Pedro tuvo la revelación de que Jesucristo era la roca sobre la cual iba a fundar su iglesia, la piedra angular, para poder edificar su iglesia. Así que recordemos que fue sobre la declaración de Pedro que Jesús dijo que edificaría su iglesia, en Mateo 16:18. Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hemos visto que Jesús es la piedra más preciosa y a nosotros también nos llama piedras preciosas, pero más aún nos dice piedras vivas. Y hace gracia porque esta metáfora de las piedras vivas es una contradicción. ¿Por qué una contradicción? Porque sencillamente las piedras son seres inertes. Inertes que no tienen vida. No tiene vida, no tiene calor, no tiene pulso, es un ser inerte. No hay nada más muerto que una piedra. Las piedras. No se mueve, no respira, está fría. Pero por esto no debe sorprendernos. El Evangelio está lleno de palabras, de frases, de versículos que contradicen a los conceptos del mundo, que es lo que más le deja loco a la gente cuando tiene un primer contacto. Vamos a empezar a ver un par de características sobre las piedras. La piedra no escoge su lugar si no es colocada por el arquitecto, de acuerdo a la ubicación prevista en sus planes. La piedra no se puede levantar, caminar y ponerse donde quiera, ¿verdad? Las piedras no se levantan, no se mueven, hemos dicho que son seres inertes. Entonces la piedra no escoge su lugar. Quien lo escoge es el arquitecto. Así que estamos vivos gracias a la vida que hemos recibido de Él. Cuando nacimos, desde lo más bajo, Él nos pone en lo más alto. Así que nadie es piedra viva para sí mismo. Nadie se puede mover por sí mismo. Nadie es piedra viva para sí mismo, sino para ser utilizado para la edificación de la casa espiritual que Dios está obrando, está construyendo para morada suya. Entre nosotros mismos está, entre los hombres. Todo eso nos conduce a que la piedra angular sigue siendo Cristo. En Efesios 2, 21, 22. Abran Efesios 2, 21, 22.
Efesios 2, 21, 22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Otros versículos que no hay nada más que explicar. Aquí nos dice, en quien todo el edificio, todo el edificio, no hay extensión, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, juntos somos edificados, para ser un templo santo en el Señor, para morada de Dios en el Espíritu. Así que las piedras con que se construye el nuevo templo espiritual han sido sacadas ¿de dónde? La cantera. De la cantera. Están atentos, están ganando, ¿eh? Yo no digo nada. Han sido sacadas de la cantera. Aún así, que sea esa cantera, como podemos poner un ejemplo, esa cantera puede ser el desierto de lo que es el mundo. Nosotros somos sacados de ese desierto del mundo, de la perdición que hay, de las malas conductas, de cualquier problema que nosotros hayamos pasado. Dios nos saca de ahí para darnos un nuevo uso, una nueva creación. Así que Cristo nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz admirable. Porque como hemos dicho al principio, nosotros desde el principio estamos en la naturaleza como hijos de ira. Y nos sacó de esa cantera, nos sacó de ese desierto para trasladarnos a su reino, para ser utilizados como Él quiere, no como nosotros queremos. Y nos dice en 1 Pedro 2:9 que Cristo nos rescató del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su luz admirable, que es el valle florido donde se construye su templo. 1 Pedro 2:9. Vosotros sois mi grande escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Y hemos dicho que es el valle florido donde se va a construir su templo. Otro punto. Hemos visto el primer punto de que la piedra, a ver si se acuerdan, la piedra, ¿cuál era el primer punto? Sí, eso sí, pero he dicho, empezado a decir que la piedra no escoge su lugar. Vale. Entonces hemos visto que la piedra no escoge su lugar, sino que somos movidos por el arquitecto desde el reino de las tinieblas al reino de la luz. Ese punto se queda claro, ¿verdad? Ahora el siguiente punto. La piedra es tallada antes de ser utilizados en su edificación. Y tenemos que ser tallados por Él. Ese es el segundo punto. ¿Y cómo somos tallados? Somos primero, una piedra se va dando golpe, una maza, luego a medida, vamos tomando la forma en que el arquitecto, la persona, lo quiere, al gusto que él quiere, con cinceles cada vez más finos, con más detalles, más precisos, hasta que por fin estamos listos para ser colocados en el sitio que él quiere y ha previsto. Porque cuando nos está moldeando, nos está cincelando, él ya sabe todo, él ya sabe dónde te va a colocar, dónde nos va a colocar, entonces ya sabe qué forma tienes que tener. Así que si la piedra se pusiera en ese momento a discutir o se negara a ser cincelada, ¿qué va a hacer el que está tallando? Claro, va a decir, esta piedra, encima de que es una piedra muerta, se pone a poner quejas y penas, mejor la tiro y me cojo otra piedra, que no se va a quejar, no va a decir nada, quiere ayudar para esta obra, pues yo cojo esa piedra y la pongo y la tallo gustosamente. Pero para estar tallando una piedra que encima se está quejando. Entonces, la piedra es tallada antes de ser utilizada. Otro punto es, la piedra
punto también muy importante, es que soporta la presión una vez puesta en el lugar destinado. Una vez que ya ha sido moldeada, cincelada, se tiene que colocar esa piedra en el sitio que él ha previsto. Así que una vez puesta, tiene que soportar esa presión. ¿Y cuál es esa presión? La piedra va a tener que colaborar en el equilibrio de las fuerzas dinámicas que va a requerir esa construcción. Va a tener que soportar la presión de bloques encima y por lo tanto también bloques por abajo, que tiene que estar soportando, tanto por los lados también, tratando de no ser un peso demasiado excesivo para esas piedras, que a su vez también soporta un peso equilibrado, porque entre todas pues van equilibrando esas fuerzas. Así que nosotros colaboramos en el sostenimiento y edificación del edificio. Somos elementos muy importantes, aparte de la piedra angular. La piedra angular no sería tampoco, si no tiene estructura, se quedaría también como vulnerable. En cambio, si la estructura no tiene piedra angular, también se queda vulnerable. Todos nos complementamos. Así que, ¿cómo soportamos esa presión siendo rocas vivas? ¿Cómo soportamos? Así que colocamos, ¿cómo soportamos esa presión siendo rocas vivas? ¿Alguna idea de lo que creen? ¿Cuál es esa presión que tenemos que estar soportando de nosotros? Con la piedra angular, Obviamente, ese es el fundamento. Pero para nosotros poder mantener y tener una colaboración entre nosotros, tenemos que ver cómo se está abriendo rápidamente Romanos 12. Soportando el peso de la otra, o sea... Es lo que he dicho, equilibrio de fuerzas, mutua. Romanos 12:10. Amados unos a vosotros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Así tenemos que soportar esa presión. Y sin esa presión, si no lo conseguimos, sin la piedra angular. Otra cosa, punto importante, Gálatas 5:13. Hemos visto, ámense los unos a los otros. En Romanos 12:10. Ahora en Gálatas. Hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la gracia, sino servíos por amor los unos a los otros. Sírvanse unos a otros con amor. En Efesios 5:21 nos dice, sométanse unos a otros. Luego también en Colosenses, os voy a ilustrar porque son muchos versículos. En Colosenses 3:13 dice que se tolere soportándonos unos a otros. En el Colosenses 3:16 dice, instrúyanse y aconséjense unos a otros. En el Colosenses 3:13 también nos dice que se perdonen unos a otros. Santiago 5:16, confiésense unos a otros sus pecados. Oren unos por los otros, respetándose y honrándose mutuamente. En Romanos dice que estoy seguro de que están capacitados para instruirse los unos a los otros. Practiquen también la hospitalidad entre ustedes, dice en 1 de Pedro. Anímense y edifíquense unos a otros. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Deben lavarse los pies los unos a los otros. No hablen mal unos de los otros. Y por último, alégrense con los que estén alegres y lloren con los que estén llorando. Este listado que os acabo de mandar parecen tareas tan rápidas de decir, pero es muy complicado de ponerlo en práctica. Pero es importante ponerlo en práctica, no posponerlo y posponerlo. Si nosotros posponemos, el edificio, ¿qué va a hacer? Va a empezar a tambalear, a
que una piedra coja más presión que la otra y qué va a hacer esa piedra. Hemos dicho que antes se colocaba perfectamente para que puedas tener esa presión, pero a un limitado presión que pueda soportar esa piedra. Si esa piedra consigue más presión que la otra, lo que va a hacer la piedra es tener presión al punto de que o se termine saliendo, se termina rompiendo, y ya todo el edificio, si se cae una, cae todo. No puede haber discusiones, no puede haber el odio en ese edificio, porque lo único que va a hacer es que el edificio se derrumbe. Una vez visto la importancia que tiene la convivencia entre las piedras, la piedra, el siguiente punto es que la piedra debe encajar perfectamente en su sitio. Hemos dicho que el arquitecto forma la piedra ya a su gusto y ya pensando en dónde lo va a colocar. Entonces tiene su función. Así que, si la piedra no encaja bien en el sitio en el que el arquitecto le ha puesto, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a peligrar la estructura de todo el edificio y tendría que ser desechada. Así también, pues nosotros lo seremos igualmente si somos tercos, necios, mulos, cabezones, que no queremos, nos rebelamos contra esas presiones que nos ponen, ay, es que esto pesa mucho, no puedo llevar, señor, no puedo llevar. Tenemos una piedra angular que es el centro de todo el edificio. Eres el que lleva toda la carga de todo. Solo tenemos que saber equilibrar, soportar y perdonar, que es uno de los puntos más importantes. Si sabemos equilibrar esa carga entre todos, ya os digo yo, esa carga no tiene por qué ser tan pesada. Otro punto es, la piedra está para proteger el interior del templo. Una vez que la piedra está también colocada, puesta en la pared, que sufre sin quejarse ni protestar los embates del mal tiempo, del viento, de la lluvia, la nieve, porque no solo es el funcionamiento de dentro, sino también lo que va a pasar por afuera. Está allí precisamente para eso, para guardar el interior del templo. ¿Qué sería del edificio si la piedra del muro está asustada por los embates de la tempestad y quisieran retirarse a un sitio más protegido? Se deshace todo. Pues, no obstante, los bloques de piedra pueden resistir porque han sido, vamos a leer Colosenses 1:11. Mientras tanto, mientras abrí Colosenses 1:11, si la piedra no va a proteger, se vuelve a caer. Pero hay en este versículo una parte muy clave, el cual se nos dice que podemos resistir. Que alguien lo lea con voz de trompeta. Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, por toda paciencia, longanimidad. Muy bien. Aquí nos dice que van fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En todo edificio bien construido, como hemos dicho anteriormente, hay piedras de diversas formas. Así como el alfarero nunca hace dos cantados iguales, pues Dios nunca crea dos piedras iguales. Las piedras cumplen, asimismo, diversas funciones de acuerdo a sus distintas formas. Si no fuera por eso, las piedras pues no podrían o mantener una esquina, mantener una ventana, mantener el margen de una puerta. Tienen que tener sus diferentes funciones. Las piedras cumplen diversas funciones de acuerdo a sus distintas formas. Y si así no fuera, el edificio no sería funcional. Sería todo muy monótono. Sino una construcción simple, amorfa, incluso puede llegar a ser inútil. Así que, en Corintios nos dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído?
Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Es lo que pregunta Pablo a los Corintios. No todo tiene que ser igual, cada uno tiene un funcionamiento. Cada piedra tiene su forma y su función. Hay piedras que son cimientos, que son los apóstoles y los profetas. En Efesios 2:20 nos dice: edificado sobre el fundamento, lo hemos leído anteriormente, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo de Jesucristo. Hay piedras que son columnas, sostienen la estructura. En Gálatas 2:9, vamos aquí. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y nos dice que Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas. En la base de las columnas hay piedras cuadradas, hay piedras cilíndricas bien pulidas, otras de varias formas como artísticamente labradas, alegres, con vida. Hay piedras curvas que forman parte de los arcos, une una columna con otra. Así, y podemos pasarnos toda la noche diciendo las formas distintas que hay de piedras. En los arcos y en las estructuras hay piedras claves, colocadas en el medio, sin las cuales unos y otros se derrumbarían. Son piedras claves. No sé si alguno ha visto o curiosidad de lo que son. La arquitectura es algo muy preciso y se tiene que poner una estructura bien puesta, incluso se compone entre una y otra para poder equilibrar esas fuerzas. Fueron cinceladas con gran precisión y colocadas con todo cuidado para que encajen perfectamente en el centro, sin inclinarse ni a un lado ni al otro, y son como balanzas bien. Así, hay cristianos que son llamados a juzgar bíblicamente entre hermano y hermano y deben hacerlo sin distinción de personas y son hermanos balanza, siempre utilizando las palabras, sabiendo cómo acercarse a la persona, pero para eso estamos, como hemos dicho anteriormente. Hay que exhortarnos con amor, aconsejarnos, llorar con los que lloran, alegrarse con los que se alegran. Santiago 2:9 nos dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Así que todas las piedras juntas forman el centro que Dios construye para morada suya. Como sus piedras son vivas y no muertas, tienen una prioridad maravillosa. No solo han sido edificadas como casa espiritual, sino también como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Así que nuestro destino es ser piedras preciosas. Abramos en Apocalipsis 21, 10 y 11. Apocalipsis 21, 10 y 11. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Teniendo la rueda de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Nuestro destino es ser piedras preciosas, pero para ello, para llegar a ser piedras preciosas, tenemos que pasar todo este proceso de ser cinceladas, modificadas, ser puestas por Él, cumplir nuestra función, soportándonos unos a otros, amándonos, distribuyendo bien esas cargas, soportando, administrando para que haya un funcionamiento único. ¿Cuál creéis que sería la piedra más preciosa del mundo? El zafiro. ¿Será el rubí, el zafiro, el diamante, la esmeralda?
El diamante es muy usado para los temas de compromiso, se considera como que es la sustancia más dura, así que hay gente que considera que es el diamante, el rubí. El final del trato de Dios con nosotros es que seamos piedras preciosas. Para ello, como he dicho anteriormente, tenemos que perseverar en medio de las dificultades y tribulaciones. Tenemos que ser un solo edificio con una sola piedra angular que es Cristo. Si nosotros ya no empezamos con esa piedra angular como base, ya os digo que ese edificio no tiene ni pies ni cabeza. Así que tenemos que empezar por nosotros mismos, poniendo como piedra angular a Jesucristo en nuestra vida, para así el funcionamiento de todo el edificio conjunto. Si cada uno tiene a Cristo como su piedra angular, todo ese edificio va a tener a Jesucristo como su piedra angular y va a ejercer el funcionamiento que Dios ha planeado desde un principio. Así que lo que no tenemos que olvidar, y esto ha sido un recordatorio, de que no somos más que piedras en manos del Señor. Tenemos que ser esas piedras que quieren ser cinceladas, esas piedras que quieren ser modificadas por Él, para parecernos a Él, para que Él nos dé el funcionamiento, para que Él nos ponga donde Él quiera, y que no somos nosotros los que estamos construyendo un edificio a nuestro gusto, sino que estamos siendo piedras, sin más, piedras en sus manos. Así que dejémonos ser moldeados, dejemos ser que Dios actúe en nosotros, pongamos como piedra angular a Cristo en nuestra vida, que es la base fundamental de un principio y en el cual todo lo demás, si nosotros cumplimos nuestro papel, llegaremos a ser esas piedras preciosas como nos dice en Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. Así que os animo, hermanos, a que empecéis poniendo esa base en vuestra vida, que pongamos también para mí esa base, y así conjuntamente todos vayamos creciendo y formando y construyendo ese plan que tiene Dios para nosotros, que es ser ese edificio, ser su iglesia, y que seamos todos piedras preciosas. Amén. Así que con esto quiero orar para que estemos enseñando. Así que pónganse de pie, por favor.